y entonces dice en la década de Alonso de Palencia, dice, y entonces lanzó un silbido como si fuese una trompeta o un cuerno, dice textualmente, y todos los demás entendieron, como decir, entendieron la llamada y se reunieron, ¿no? Esa es la expresión precisa que da Alonso de Palencia para hablar de Gran Canaria. El conocimiento que teníamos por las crónicas de los primeros cronistas españoles es que también los aborígenes se comunicaban con silbos y con señales de humo, etcétera, a distancia. Con lo cual llegamos a la hipótesis de que el fenómeno del lenguaje silbado como comunicación articulada, sustituto del lenguaje, era un fenómeno que trajeron los aborígenes. Y si lo trajeron los aborígenes, es lógico que lo implantaran en todas las islas. Si no se han conservado en todas las islas, no nos ha de extrañar. Hemos de considerar que hay no menos de 2000 años, y en 2000 años las costumbres se inician o se pierden. Y por lo tanto se conservan en todas las islas en donde el silbo sigue cumpliendo una función, que es la de comunicarse a distancia, a grandes distancias, a distancias que la voz humana, la del lenguaje común, no llega. El silbo no es un repertorio cerrado de frases o expresiones que memorizan pues amigos, familiares o vecinos entre sí para comunicarse y que solo lo saben entre ellos. Dista mucho de ser eso. Entonces el silbo ha servido para comunicarse durante muchos años en zonas recónditas de al menos 4 islas que se sepa. Yo creo, y está documentado desde las crónicas, que los antiguos canarios, ¿sabes?, desde la prehistoria, silbaban, y que es una herramienta, además. Yo tengo la convicción de que es una herramienta muy interesante, no solo para el tema ganadero y para el tema, digamos, meramente económico, pastoril y demás, sino incluso yo creo que es un uso casi militar. Claro, es relíctico porque lo que está ocurriendo pasó en La Gomera y pasó en Gran Canaria y ha estado pasando en el Hierro, que los que quedan ya son pocos, son contados, a lo mejor un par de decenas de viejos que sepan silbar. Se ha roto la continuidad generacional, ¿no? Y de lo que se trata es salvar el silbo, no solo el gomero, sino el de Gran Canaria, el del Hierro, que aún viven, por lo menos quedan viejos, y seguramente en Tenerife queden, porque yo cuando estuve en Anaga, en las escuelas unitarias, recogí referencias de silbo en Anaga. Los silbos han sido autónomos en cada una de las islas. No es que se hayan copiado de una isla respecto a las otras, no. El silbo existió desde tiempos ancestrales, seguro, con plena seguridad, desde los tiempos de los aborígenes guanches en todas las islas. J'ai été dans plusieurs endroits dans le monde, une quinzaine, pour enregistrer la parole sifflée, que ce soit en Turquie, en Grèce. J'ai été tester mon matériel dans le Béarn, dans les Pyrénées françaises, où la parole sifflée. Donc j'ai même vécu par exemple 5 ans en Amazonie pour étudier ce phénomène, pour être au plus proche des populations qui le pratiquaient dans des endroits très reculés. Souvent cette pratique est très liée aux pratiques traditionnelles de subsistance, que ce soit les métiers de berger ou des activités liées à la chasse ou à la pêche en Amazonie par exemple. Et donc il nécessite il est vraiment utile pour faciliter la recherche de nourriture ou la garde du bétail ou l'agriculture de montagne. Soit même on est allé ensemble en 2014 enregistrer de la parole sifflée berbère dans la région d'Imilchil dans l'Atlas marocain. Dice, con silbos y ahumadas se entendían. Sí, si por ejemplo con la voz no se oía, le dabas un silbo. Por ejemplo, salía hoy, por la mañana, y llegaba a mediodía no parecía. Oye, ¿dónde está nada? Pegabas al grito y no te oía. Y le dabas un silbo, muchacho, y el silbo llegaba como de arriba, para la montaña, y sentías el vivo, el que venía caminando.
Entonces daba otro silbido. Ah, ya viene ahí. Ese era el teléfono. En aquella baja razón de los dos hoy. Sí, hombre. Y así los criamos. Es muy importante que haya una continuidad. Para ello me consta que hay asociaciones como Yo Silbo que están trabajando de forma totalmente altruista, no lucrativa, para que la gente joven aprenda, sepa lo que es. Porque claro, lo que no se conoce no se puede cuidar, no se puede proteger y mucho menos fomentar porque no se conoce. Entonces, la labor de divulgación es muy importante. Me parece súper interesante que se sigan haciendo investigaciones y que se siga pues avanzando y sobre todo que las personas quieran seguir aprendiendo y enganchándose al lenguaje silbado, ¿no? Entonces para mí es fundamental que existan asociaciones culturales, asociaciones de investigación y en este caso pues Yo Silbo tiene esa parte, ¿no? esa parte de aprendizaje en los lenguajes silbados y la investigación para poder seguir conociendo un poquito más de nuestras antepasadas. Nos vamos a ubicar en dos grupitos, como solemos hacer. Un grupito se pone en un lado, otro grupo se pone un poquito alejado para que podamos entendernos y mandarnos los mensajes. Y se trata de que el grupo que emite el mensaje se ponga de acuerdo en qué mensaje va a mandar y el grupo que recibe el mensaje intente descubrir por las nociones que hemos ido dando en clase qué mensaje se está queriendo transmitir. Noa, estamos en Gran Canaria. Me gusta todo lo tradicional y pues decidí apuntarme y he estado buscándolo desde principios de 2020. En el caso de Canarias nos encontramos muchos informantes que nos distinguen un silbido de un silbo. El silbido es un sonido que emiten con silbos, con sus dedos o sin dedos incluso, a través de un código que ya conocen dos personas o una persona con un animal, identifique una acción. Por ejemplo, con las cabras se ve mucho que dan una serie de silbidos y eso le indica a las cabras que ya está la ración servida y que vienen a comer. O sea, a lo mejor para silbarle al ganado de cabras lo silbábamos con este, porque este sonido es distinto a este. Este sonido es así. Es más grueso. Después tienes este. Es distinto. Este es distinto. Todos son distintos. Entonces, los silbos para que las cabras ahora mismo nos hicieran caso, se lo dábamos más grueso. Había burros aquí que le silbaba y venía donde estaba uno. El burro de mi abuelo, ahora por eso, no lo ha dicho, le silbaba y donde estaba le daba un par de silbidos y miraba al burro para donde estaba él. Aquí se usaba el silbido para la vaca bebiera agua, el perro cazara, todo eso se silbaba todo para que los animales trabajaran. Otra, que vayan a un sitio estando en otro. Entonces esos son códigos puntuales, eso es lo que nosotros llamamos silbidos. Eso es muy frecuente en cualquier lugar del mundo, lo podemos encontrar, sobre todo en el mundo del pastoreo, prácticamente todo el mundo podía silbar porque les era necesario. Y pasía el día que llamaba, estaba uno allá abajo y se le ofrecía cualquier cosa, le daba dos silbidos y le respondía y él no tenía que venir aquí arriba. Y al perro, y llamar en la montaña, porque como estaban lejos, tenían que llamar una familia o llamar a un conocido. Había que emplear el silbo para todo. El que silbaba más, mejor. El que silbaba menos, también. Entonces cada uno tiene su técnica de silbar. Eso, digamos que son aspectos muy exteriores respecto al contenido del silbo. El contenido del silbo lo que requiere es, digamos, es un sistema de fonemas, vamos a llamarlos de esta manera, es decir, de sustancias sonoras, y la combinación de esas sustancias sonoras es lo que produce la posibilidad de comunicación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del sonido más potente que puede emitir el cuerpo humano sin instrumentos en los que apoyarse. Pero cuando ya hablamos de un lenguaje articulado,
Cuando hablamos de la manera de comunicarse haciendo que la lengua hablada se imite a través de silbos, ya tenemos que irnos a lugares más específicos porque no se da en todos lados del mundo, incluso en los lados en los que se da, pues se ha ido perdiendo. Podríamos decir que el uso del silbo en Gran Canaria está bastante extendido en la isla, pero hemos localizado 4 zonas específicas, como son la zona del municipio de la aldea San Nicolás, concretamente Tasarte, Tasartico y la misma aldea San Nicolás. Luego también podríamos hablar de la zona de la caldera de Tirajana, en núcleos como Taidía, Risco Blanco, incluso mismo Tunte. Los altos del sureste de Gran Canaria, Ingenio, Agüimes, Guayadeque, y la zona central de la isla, lo que es toda la cuenca de Tejeda, Artenara, toda la zona relacionada, digamos, con el paisaje de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. A lo mejor estábamos allá abajo, lo llamaba, ven para abajo o ven para arriba, esto, lo otro. O las cabras están en tal sitio. Yo aprendí desde pequeño, con mi padre, que en paz descanse. Fuimos aprendiendo con él y hasta la fecha. Desde que tenía uso de razón, ya empecé y como él silbaba, como lo acostumbramos con él. 7, 8 años, 10 años por ahí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo aprendió? Pues yo vi por ahí había pastores con ganado. ¿Dónde? Allí, donde yo vivía, en el Parralillo. Estábamos en Tasartico. Por lo visto, mis abuelos fueron cabreros. Y después mi padre por lo heredó de los padres de él y nosotros seguimos con mi padre y hemos seguido. Yo seguí con cabras hasta que pude, mientras pude. Ahora ya no puedo con nada porque ya ha tenido que dar todo. Y yo le decía, Angelito, ¿cuándo vamos para la aldea? Y después cuando decía había un baile como al hoyo, por ejemplo le decía, me respondía eso, que cuando vamos al baile a cabezar, dice la semana que entra. Y así después hablábamos por el silbo, pues, Angelito, ¿cuándo vamos para Cusa que hay baile? Y después por si le decíamos, a ver si hallamos novia. Por si pío, igual que un teléfono. Entonces no había móvil. En aquel entonces no había sino los silbos. Yo aprendí desde que tenía 8 años. Me enseñó el primer silbido que me enseñó mi padre. Después fui aprendiendo con otros muchachos que sabían silbiar. En el silbo se identifica uno la palabra una y otra. Ya como usted está al tanto, ya él me decía. David, ven a comer. Chiquillo, ven aquí. Y así lo entendíamos unos a otros. Sí, me enseñaron a silbiar. Ven para abajo, Juanillo, esta noche. Ven que a veces se camisaba piñas, se hacía eso. Bueno, el silbido se necesitaba para llamarlos si estábamos lejos de la casa o eso. Si íbamos a camisar piñas, si iban a bailes y a eso, lo utilizaban. El silbo se usaba porque no había teléfono, no hay lo que hay hoy. El silbo se utilizaba porque la voz no llegaba allá frente y el silbato sí. 12 o 13 años por ahí guardando las cabras, ahí detrás en la montaña Esloa y toda esa zona, fue donde yo más aprendí a silbar. Con un compañero mío, un amigo, que íbamos a guardar las cabras juntos. Lo decíamos, tratábamos de hablar y decirnos algo con el silbo para entenderlo, como mira aquella cabra o ven para abajo y quítate la ropa que lo vamos a bañar. Quítate la ropa que lo vamos a bañar en el tanque. Todos eran de aquí, ellos aprendieron con los viejos antepasados. Porque a mí me decían, no, yo aprendí con tu tío, el otro yo aprendí con mi abuelo.
Yo aprendí con mi padre y toda esa gente así. Cuando la gente venía de estos artículos, que venían por la tenda del Gaíto, que le llaman a esa, se silbaban a los que estaban aquí en el palillo, que este le llama el palillo, ¿no? Y entonces decía, mira, vamos a ir a hallarnos una copa a Casa Majorero, hallarnos una copa a Casa Miguel Dene, o Casa Juan Dene. Y entonces ya el otro que lo contaba, venga, y ya. Aquí no había, el teléfono vino ayer, como otro que dice, y la luz, aquí era todo. Mi padre fue pastor de cabras toda la vida, para el caso, hasta que tenía 20 años. Porque mi padre nació en estos Condes de Tejeda. Y mi abuelo pues se fue viniendo porque era pastor de ganado. Y silbaban unos con otros, entre muchachos, hombre. Uno de una forma y otro de otra, pero todos silbaban. Aprendí con mi padre, viéndolo a él silbar. Viéndolo a él silbar, y él decía, no, se silba así, y tal. Mi padre en paz descanse, cogía a un niño chico y con la queja en la boca silbaba. Cogía la queja de un niño así, cogía el niño en los brazos y él metía la queja en la boca y silbaba por la queja del niño. Sí, había muchos de ellos que se ponían el dedo aquí y silbaban bien, lo decían muy bien. Después el otro sin el dedo y tal, mucha gente así. Se ponía el dedo así y silbaba, y ponía los dedos así y silbaba. Eso. Yo lo utilizo todo, ahora yo lo más que utilizo son estos. Más fuerza. Porque hay que los dedos, yo antes los tengo con los dedos doblados, pero ya los dedos ya no sopla como es. Ya no. Ya no sopla, y los dedos no. Cuando me fui al cuartel me dice mi abuelo, mira, que Dios te bendiga, mi hijo. Y te lo silbó, dice. Claro, me lo silbó. Porque allí íbamos aprendiendo uno de otro. Cada uno cogía el silbo suyo, había muchos que silbaban mucho mejor. Casi todos silbaban con este dedo metido así. Eso no lo pude nunca hacer yo, nunca aprendí a hacer eso. Silbo con todos los dedos, pero con esto metido aquí no sé silbar. Y yo lo llamaba, le decía a Aurelio, decía... Aurelio, baja para abajo. Y yo decía... Pichiru, ven a beber café. Pues al silbido pegado, al silbo, o dando gritos de una montaña a otra, porque no había otra cosa. A medida que el dedo más gordo, entonces es más grave. Y por eso hay diferentes sonidos. Entonces por eso cada uno conocía a su familia. Un hermano me dejó un saco lleno de pita para que yo la trajera para abajo. Yo no sabía nada, pero me estuvo silbando. Le entendí el saco de pita y cuando pasé por allí la tenía cogida. Pero como yo era pequeño no podía con el saco completo, porque estaba lleno. Le tuve que quitar la mitad, le dejé la mitad allí y la otra mitad me la traje para abajo. Pero lo entendí, o sea que se entendían muchas cosas. Claro. Era una pena que no había escuela de eso, de silbo, sino cada uno iba practicando las necesidades de uno, ¿sabes? Porque ahí está bloqueando toda la... Entonces, con lo más que lo hago así también lo hago. Así. Con todos los dedos silbaban, con todos los dedos. ¿Y con la boca? Con la boca. Yo, de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos y los primos aquellos de abajo que eran los mismos, que eran todos de la misma familia y tenían cabras todos. Aquí dentro, porque antes no estaba olvidado. Antes de aquí, el más con el menos, todo el mundo sabía silbar. Pero ya eso está olvidado. Hemos detectado que el uso tradicional del silbo de Gran Canaria empezó a perder, digamos, su mayor vigor hace en torno a unos 60 años. Todas las personas mayores de 85 más o menos hablan de un uso tradicional frecuente entre bastantes personas
y sin embargo los menores de esa edad ya hablan de un uso residual, que solamente eran por pareja o quizás grupitos de 2, 3, 4 personas, que son los que realmente lo siguieron utilizando hasta unas épocas ya más o menos recientes, pero digamos que en los últimos 40 años ha caído en desuso. Dice, mira, ahora vamos a mandar a mi nieto allá arriba a ver si me trae lo que es del silbido, así lo sabe, odio y tal. Dice, vete para arriba, que yo te llamo allá arriba para que me traigas unas cosas. Daba la cachimba allá arriba y yo iba y decía, me llamaba, mira, el silbido. Y yo venía por el puesto con la cachimba, yo sabía lo que era ya, que era la cachimba. Y no sabía dónde estaba la cachimba, me mandaba a tal sitio con el silbido donde estaba para que se la trajera. Y llegaba yo allá abajo y baja, vamos a tener aquí un puntal, decía, vamos a tener un puntal aquí. Todas esas cosas. Ojo con los que estábamos por aquí, compañeros, mis hermanos, en fin. Cuando estaba para allá abajo, por ejemplo, le decía... Para irlos a divertir, para cualquier cosa, el silbo es quien los conducía. Los silbábamos a los chiquillos, los estábamos silbando, porque estábamos lejos. No estábamos cerca, estábamos uno allá frente, otros para allá arriba, otros para atrás, y el silbo llegaba. La guerra empezó el 17 de julio del 36 y terminó el 1 de abril del 39, y después yo nací en el 40. Yo viví toda la posguerra. No tenía zapatos, no tenía pan que comerme, no tenía gofio, no tenía nada. Porque era por cartilla, lo que se compraba era por una cartilla. Te daban al menos una cuarta de aceite, pero si se te acababa, te aguantaba. Yo viví todo eso. Hombre, hoy los medios de vida son muy distintos a los que tuvimos nosotros. Porque nosotros pasamos de todo. Pasamos hambre, pasamos necesidad, pasamos falta de cosas. Se pasaba mucha hambre. Y caminé como de aquí a la casa mía. Como de aquí abajo a la casa mía caminé yo con la cara y me dio un dolor de estómago tremendo. Y entonces mi tío me llamó y entonces yo le dije que estaba mal en el silbo. Le dije que estaba malo y entonces vino a buscarme. Tío Francisco, estoy malo. Era una necesidad lo que teníamos en eso allí, porque no, o sea, cuando yo, por ejemplo, iba a los ricos a cuidar las cabras, yo y los demás niños éramos todos iguales, y niñas también. Entonces, los que quedábamos detrás de la montaña no se veía, y entonces para venir a la escuela, por nuestros padres, cada uno le silbaba para que viniera ya para abajo. Entonces, yo conocía el silbo de mi padre, y el otro muchacho que estaba por el otro sitio conocía el silbo de su padre también, y así. De hecho, los silbadores genuinos que aprendieron de sus padres, de sus hermanos, distinguían por el silbo, a pesar de no ver a la persona, quién era. Pero cada uno le da su toque personal, igual que en cualquier lengua, es decir, uno silba como habla y se nota quién está silbando. Y yo aquí, o yo allá arriba, y de allí a quiénes son los conocidos por el silbido. Allá arriba están los pinos. Los vecinos no éramos solo vecinos, era como si fuera una familia, se los mirábamos como tal, como familia. Y entonces, por ejemplo, mi padre iba a plantar millo, ¿no? Iba con sus vacas, empezaba a arar, y entonces empezaba mi madre a plantar millo allí, a lo mejor iba mi hermana, la más vieja o eso y tal. Enseguida aparecían 8 o 10 mujeres a ayudarle a plantar millo. Y después, al revés, cuando los otros iban a hacerlo, mi madre iba, le ayudaba, se ayudaban todos unos a otros, siempre fue así igual. Nadie les decía ni los invitaba ni nada, sino, o sea, ellos iban allí. O sea, yo, una amiga mía que íbamos también a cuidar las cabras juntos, ella también silbaba, y le silbaban los padres o el hermano o cosas de esas, y entonces los entendíamos igual. Pero no había muchas mujeres que lo hicieran, o sea, había algunas sí, pero no muchas. Mi madre sí los entendía. Mi madre sí los entendía con el silbo. Mi madre primero se dedicaba a la agricultura, cuando éramos todos chiquititos, y ya después cuando inauguraron un colegio puso ahí una tiendita de ultramarino donde vendía desde libretas hasta comida y de todo, hasta que se jubiló. Agricultoras, y después siempre tenías en la casa 2 o 3 gallinas, 2 o 3 cabras, es decir, lo básico para el mantenimiento de la casa. Con el silbo me decía, como te vuelva a llamar otra vez, prepárate.
Salíamos, pero vamos, disparar, donde quiera que estuviéramos. Ellas aprendieron aquí en la aldea a silbar por las necesidades que tenían de llamar a los hijos o de comunicarse con alguien, porque no tienen familia, ni tenían familia en La Gomera, ni tienen relación ninguna, porque en esa época, vamos, no se viajaba entre islas, sino aquí por lo menos, y el que era de la aldea para llegar a Las Palmas tenía que ser a un médico y muy urgente, porque si no de aquí nos costaba salir por la difícil carretera que había y los difíciles medios de comunicación, de transporte que había para poder comunicarnos con Las Palmas. Sí, de alguna que otra frase, por ejemplo, mi madre y mi tía que plantaban allí abajo, pues también cuando una estaba a lo mejor en la cadena de arriba y la otra en la de abajo, si querían que subiera o bajara, llamaban y Paca sube o Lola baja, ¿sabes? Se llamaban entre ellas. Una tía mía silbaba, que murió. Una tía mía sí silbaba. ¿De dónde era su tía? Mi tía era de Altenara. Y mi madre y mi tía, ¿Qué hacían que ellas eran gemelas, las dos entendían con el silbo, y mi abuela entendía a mi abuelo con el silbo. Y había a lo mejor 60 mujeres segando pasto. Y el encargado para llamarlas a trabajar, les daba un silbido, con el silbido les decía agofio. Pero después se lo decía en persona. Agofio salía todo el mundo a trabajar y se lo decía con el silbo. ¿Pero qué significaba agofio? A comer, a mediodía. ¿A comer? A almorzar. Daba un silbo y decía agofio. Ya todo el mundo salía porque sabía que era comer. Y ese silbo es que yo recuerdo toda la vida. Yo le decía, ven para abajo, decía. Y él venía para abajo. En cuanto a la diferencia que pueda haber entre el silbo de Gran Canaria con el de La Gomera, por ejemplo, por ser el más afamado, en cuanto a la mecánica, muy poco. Sencillamente el que los grupos de silbadores pues tengan en su forma de hablar. Si hablan de una manera, silbarán de esa manera, por tanto habrá diferencias con respecto a los de La Gomera, en cuanto a los de Gran Canaria. E incluso dentro de la misma isla vamos a encontrar silbadores que se comunican de diferente manera porque tienen otros códigos a la hora de hablar. Bueno, yo nunca silbaba sino con un dedo solo. Hacía para ecos, hacía ahí. Esto para que el eco vaya más, ¿sabes? Como una trompeta. Yo lo que recuerdo que lo han nombrado siempre han sido los gomeros. Pero en La Gomera solo no se silba, porque aquí también silbamos, entre los pastores unos con otros y tal. Para que los gomeros solo no sepan lo que es el silbido, pues sepa también que aquí en Canarias también se sirve. Aquí también los hay, claro. Silbo solo de La Gomera no es. Ahora que uno lo desarrolle más que otro, en eso estoy de acuerdo. Pero no es que el silbo aquí no se utilizara antes. Ese sí se utilizó. El silbo es de toda Canarias. La Gomera es la más que lo he practicado toda la vida, ¿no? Pero eso es de toda Canarias. Que yo sepa, ¿no? Lo que yo sé aquí, por aquí, todo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que si eso no se practica es como todas las cosas. Que yo me creía que el silbo era solamente en La Gomera. Pero después yo recapacitando para atrás, aquí también se silbaba. Lo que todo el mundo lo tiene en el olvido. Bueno, la investigación que llevamos a cabo en la isla de Gran Canaria en realidad comienza en 2008, justo después de la publicación de mi libro El lenguaje silbado de la isla del Hierro. Pues ya tenía referencias del uso del silbo en la isla de Gran Canaria por medio de Antonio Tejera Gaspar, que había hablado del uso tradicional del silbo pues en La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. También nos hemos dado cuenta que el silbo de estas islas en Canarias viene del norte de África, también por experiencia individual, estuve en la zona de Latras en Marruecos. Sí, hombre, y lo que pasaba y cómo era, o si se moría alguna familia, me llamaban o yo los llamaba y por el silbido digo, mira, a la hora que era el entierro, un poco más o menos, y eso hablaba uno en esa época. En las cuevas, que vivía la gente en cuevas, porque antes no había casa, se oían pasos, pum, 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 alguien se murió, desde que oíamos en el techo. Alguien se murió y de pronto se oía el silbo en la puerta, avisando que se murió fulanito, que mañana a tal hora era el entierro, que se querían acompañar. Y ya todo el mundo sabía que se murió fulano y todo el mundo mañana el entierro.
Posteriormente, en la Isla del Hierro, alrededor de los 1987-88, haciendo también mis encuestas dialectológicas, me encontré con un informante, Eloy Quintero, que haciendo unas preguntas en el campo, me dice, espera un momento, y empezó a silbar. Y ese silbido le fue respondido por otro a gran distancia. Aquello para mí fue una gran sorpresa, porque nunca había oído ni leído que en el Hierro existiera el silbo. Y lo sabe mucha gente en el Hierro hace muchas décadas. De hecho, vecinos míos en el Hierro también silban. Y un montón de viejos recuerdan el lenguaje silbado en el Hierro, ¿no? Y esto está documentado desde 1800 y pico, incluso en Gran Canaria, de reños en Gran Canaria que silbaban y que llamaban la atención a extranjeros, como es el caso de los franceses, que estaban allí afincados, y había muchos ingleses, y algunos publicaron trabajos como el de Joseph Lahar, ¿no? A Gran Canaria. En Gran Canaria lo vi por mí mismo, y también tengo referencias de un profesor que se llama José Dorta, y lo que le estaban diciendo era prácticamente que había a la tarde-noche, había una fiesta en casa de fulanito, y el otro le contestaba que sí, que irían y demás, con el amigo que había llegado, que era José Dorta, ¿no? Y se levantó y empezó a contestarle silbando a Isidro entre el público, y eso está testigo todo el pueblo de la aldea San Nicolás, porque estaba presente medio pueblo por lo menos. Hemos localizado en la isla de Gran Canaria más de 30 silbadores y muchas personas más de sus familias que nos dan toda la información del uso del silbo tradicional en la isla de Gran Canaria. Donc c'est des phénomènes qui méritent toute notre attention et qui font que la parole sifflée de Grande Canaria a un très grand intérêt, autant au point de vue patrimonial, parce que c'est un trésor culturel et linguistique, mais aussi au point de vue scientifique, parce que ça nous révèle d'autres aspects de la parole sifflée en espagnol dans les îles Canaries. Posteriormente me enteré por unas grabaciones de una asociación cultural de la aldea de que también en Gran Canaria había silbo. Una de las claves que ayudó también en el inicio de la investigación fue conocer un disco que había publicado en su momento el Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Aldea, donde tienen un corte dedicado al silbo de los pastores, y eso en el año 1993 fue publicado, y a mí me ayudó al inicio para también saber de dónde tirar y dónde empezar la investigación. Sí, bueno. Nosotros es que yo le llamaba a él y le preguntaba que si ya había venido para abajo, y él me contestaba que sí. Yo le decía, pues mira las cabras para arriba y vente rápido, y él me contestaba que ya voy. Digo, ven rápido. Eso, los que silbamos éramos todos los que estábamos en los altos de la isla con los ganados. En los ricos, en lo malo, porque el llano no hace falta. El llano, el que trompica se levanta solo. Eso es así. Bueno, la asociación da cursos de silbo desde hace 10 años en esta isla, de iniciación al lenguaje silbado. El silbo es tanto que puedes aprender que yo llevo aprendiendo desde que empecé el aprendizaje, y ahora lo transmito, lo que voy sabiendo y lo que se va descubriendo, y gracias a documentos como estos, ¿no?, que se están creando, y testimonios que van saliendo, pues va recapitulando, y cada vez tiene más información que aportarle a tus propios alumnos. Mañana hay uno que dice, no, eso son cuentos. Dice, no, no son cuentos, míralo aquí. Porque hoy se cuentan muchas cosas de antes, muchas cosas, y no se puede justificar. Y lo que no se justifica, ¿será o no será? Porque son cosas antiguas, cosas de aquí, nacidas aquí en Canarias, son cosas de aquí que no se tienen por qué perder. Yo no sé en Gran Canaria, en Gran Canaria yo no conozco a mujeres, pero no me extrañaría nada que existieran, y desde luego en el Hierro hay tantas mujeres como hombres que saben silbar y que se ha manifestado así abiertamente en las grabaciones que se han hecho.
Y por supuesto en La Gomera igualmente. Las mujeres silban igual que los hombres. Obviamente más los hombres porque eran los que más estaban en el campo. Sí, a las mujeres hermano, los serbios de allá. Mujeres hermano, así. Yo, los serbios. Y pongo los dos dedos así, hermano. Igual que de la Gomera. Sí, silbando. Silbaban como un rayo. Mujeres silbando y con el garrote, las manos, el garrote, bajaban por zapatas para abajo. Y vestían de mayo tras las cabras corriendo, muchachos. Las cogías y pegaban al deño, por la sacaban un balde de leche. Y después cogían, cuando estaba mediado, se lo ponían aquí al pecho a beber leche. Y esa era la comida del día. No, nada, las mujeres eran santas, sagradas. Si yo volviera para atrás. Yo creo que hasta nosotros, sin practicar el silbo, si estamos un poquito influidos y en contacto con esos silbadores, llegamos a entender. Me dice que sí. Ya está, levantando, ¿no? Si dijera que no. Si dijera que no, decía. Yo no la he visto. Claro. Otra cosa es poder practicarlo, poder ser silbadores, pero entender lo que ellos dicen, sí. ¿Por qué? Pues dentro del sistema limitado desde el punto de vista fonético que tiene el silbo articulado, lo que pretende es imitar al lenguaje ordinario y por lo tanto esa imitación es perceptible para el oyente. Conocerlo y entenderlo silbar, sino que nos entiendan a nosotros silbando, eso fue, bueno, hemos tenido experiencias así y es precioso. Eso sí que une dos generaciones de silbadores, que una fue por transmisión general o porque se lo quisieron inventar o por lo que sea, y otra porque lo aprendimos en un curso. Pero vemos que es lo mismo, es la sustitución de la voz por el silbo y eso se me ha dado con viejitos de Canarias y de Grecia, de otras partes del mundo que dices tú que esto es. O sea, el margen del idioma es lo mismo, la sustitución de la voz por el silbo. La parte de investigación la lleva sobre todo David Díaz con gente que está acostumbrada a este tema de entrevistas con personas mayores, a indagar en temas culturales. En la isla de Gran Canaria la comienzan a hacer más o menos a medida que empiezan los cursos. De hecho, nosotros intentamos beber un poquito de esa manera de silbar que recogemos en silbadores de Gran Canaria, que prácticamente imitan el habla de Gran Canaria, que como cualquier isla del archipiélago tiene su forma particular de comunicarse. Pues también en los cursos tratamos de reflejar eso y tratamos tanto de enseñar como aprender a darle las características propias del habla de Gran Canaria. El lenguaje silbado en Canarias es una de las manifestaciones culturales más interesantes que tenemos en el archipiélago y desde luego que vale la pena hacer todo el esfuerzo posible por preservar este legado cultural. Si tiene un poco de paciencia y lo hace, porque eso de hablar con el silbo tampoco es tan difícil. El silbo me recuerda sobre todo a mi infancia, sobre todo la manera de comunicar mi madre cuando queríamos que viniéramos a casa rápido para ir a la tienda o hacer cualquier cosa. Entonces todos esos recuerdos, que no son pocos, están ahí. Pues yo, sinceramente, para que se mantenga el silbo y que mucha gente aprenda a hablar con el silbo, es que esto no se olvide y que se ponga, aunque sea algo de clases, de donde den clases de silbos y aprenda la gente a hablar. Históricamente, de toda la vida, una sociedad que era silbadora, que se comunicaban silbando por necesidad, pues se transmitían de padres a hijos por transmisión generacional todos los conocimientos, como, no sé, muchas veces preguntarás que cómo aprendieron a silbar y ni se acuerdan porque eran tan niños, como un niño no se acuerda cómo aprendió a hablar. Empiezas a hablar porque lo has escuchado toda la vida y si acaso tu padre te corrige cuando dices algo mal, pero ya está, nadie va a una escuela para aprender a hablar.
Pues esto es, hacemos una enseñanza, tenemos una metodología específica para enseñar a silbar a adultos. Los niños también aprenden de otra manera, los niños simplemente por estar en clase, jugando paralelamente mientras nosotros estamos en la clase, aprenden, porque lo escuchan y... Pues que se animen, que seguro que van a aprender muy fácil y que si no todo con el tiempo y con práctica pues va saliendo. A mí me gustaría que se mantuviera porque son tradiciones de los mayores, pues no sé, porque ahora ya no, con los móviles y eso no necesita uno prácticamente nada, pero es otra cosa diferente. Es bonito también de uno entenderse con otra persona, que no la estás viendo porque en la culata las montañas son así, y entonces a lo mejor yo iba por atrás a guardar las cabras por allí y de allí no me veían mis padres. Me parece bien, hombre, me parece bien que uno se debe perder porque esas son épocas que pasan en la vida y yo creo que esto es una cosa que está bien porque los que vienen atrás pueden memorizarlo y continuar. Yo soy una persona de naturaleza optimista, así que yo pienso que sí, que el silbo va a continuar. Mis padres tienen una finca en un terrenillo en Santa Lucía que nos hacemos cargo los hermanos cada X tiempo y un año a lo mejor me tocaba subir a regar a mí y todos los fines de semana subía por ahí para arriba. Cuando llegaba a la fortaleza aquí, a la altura de la fortaleza, siempre silbaba: buenos días, ¿hay alguien ahí? Buenos días, ¿hay alguien ahí? Y un día me contestaron silbando desde abajo. ¡Wow! Y ahí paré el coche en seco y tuvimos una pequeña conversación. Sí que va a perdurar porque el entusiasmo de la gente que se acerca al silbo, lo descubre, como en mi caso por casualidad, y entra en ese mundo, es palpable. Es decir, que casi que es imposible conocer el silbo y no entusiasmarse por todo lo que puede ofrecer. Entonces, en ese sentido, yo viendo la acogida que tiene entre los jóvenes y no tan jóvenes, diría que sí que tiene mucho futuro en la isla y en general, sí. Y cada vez hay más probabilidades de que tú estés silbando en el Roque Nublo y te conteste alguien, y eso es bonito, eso es la evidencia de que se está haciendo bien el trabajo y que cada vez somos más. Y sobre todo eso, pues tener motivación, constancia, y que hoy día pues exista tantas mujeres como yo que tienen ganas de seguir perpetuando los lenguajes silbados y para enseñar y para aprender al mismo tiempo. Pienso que ya que tenemos el testimonio vivo de estas personas que han traído hasta nuestros días este legado, tenemos la obligación como canarios de preservarlo, de rescatarlo y de reavivarlo si hay gente interesada en aprender, y creo que es más que posible y en ese camino estamos.